realiza este acto junto con la Universidad de Alcalá. Mi nombre es Juan José Benavente y voy a ser el moderador de la primera mesa, quien va a versar sobre Constitución. Entonces, directamente, preguntas simples y rápidas. Vamos a empezar por aquí y luego empiezo por aquí. Hay que reformar la Constitución y si hay que reformarla, igual no hay que reformarla. ¿En qué hay que reformarla? ¿En qué aspectos? ¿En qué? Rápidamente, 2 minutos. Comienza. Bien, no, yo creo que no hay que reformar la Constitución. Hay que cambiarla de arriba abajo. Hay que hacer una nueva. Una Constitución que tiene 38 años. Yo estaba allí, supongo que algunos más de aquí también, pero yo desde luego sí, y es una Constitución que se hizo con los sables en la garganta, con la amenaza constante de golpe de Estado, golpe de Estado que por fin se produjo unos años después, ante la amenaza de que la derecha perdiera el gobierno, y por lo tanto es una Constitución que tiene tales limitaciones de derechos básicos, la no exigibilidad de toda una serie de derechos como vivienda, trabajo, etcétera, es algo insoportable, como hemos visto. O sea, un país que considera que tiene una Constitución democrática y llega a 5 millones de parados con trabajadores que son pobres teniendo un empleo, pues es una Constitución que no nos sirve, una Constitución que permite bases americanas heredadas del franquismo en nuestro territorio no nos sirve. Una Constitución que hace que el derecho de huelga no esté garantizado, cuando ahora mismo tenemos varios cientos de sindicalistas procesados por participar en huelgas, no nos sirve. Es decir, una Constitución que permite que una señora condesa diga que el franquismo no fue impuesto a la fuerza, mientras a los demás se nos imponen toda una serie de cosas, pues es realmente el reflejo de un país que ha llegado, yo diría que casi al esperpento, prolongando una situación que hace mucho que se tendría que haber cambiado. Además, algunos se ponen de acuerdo muy rápido, es inviolable, pero para cambiar el artículo 135 y ponerse de rodillas delante de los poderes económicos y financieros internacionales, pues eso se puede hacer con nocturnidad, sin ningún problema. Sin embargo, para hacer que las garantías que sí consagra la Constitución sean eficaces, eso no. Y eso no se cambia con una reforma que además es irreformable. Luego entraremos en el título 8 precisamente, y esa es una de las claves. Es absolutamente irreformable. La única opción es entrar en un cambio de las bases, un cambio del edificio. Es decir, es un edificio que está podrido y darle una mano de pintura, al único que llevará es a que se acabe derrumbando con mucho más daño para quienes habitamos en él. Una mano de pintura no sirve más que para tapar la suciedad que impregna este edificio desde hace mucho tiempo, empezando por una situación en que es inconcebible que en el siglo XXI alguien sea el jefe del Estado por razones de sangre, algo absolutamente medieval. Muy bien, ciudadano, por favor. Sí, buenos días a todos. Ni hao, a los alumnos chinos. Bueno, yo frente a esta visión catastrofista, destructiva que tiene teoría, que a mí me parece que es una visión que lo que pretende es el revanchismo, pretende acabar con el esfuerzo que hace 40 años hicieron nuestros antecesores, que también estuvieron allí, mucho más jovencitos. Ese esfuerzo que hicieron todos los grupos políticos que fueron capaces de sacrificarse, que fueron capaces de renunciar a algunos de sus principios, que fueron capaces de renunciar a planteamientos más nacionalistas por llegar a un acuerdo. Ahora decir que eso está podrido me parece muy radical, me parece muy lamentable. La Constitución ha funcionado y ha funcionado muy bien y ha permitido el periodo más largo en la historia de España de convivencia pacífica y democrática de todos los españoles. La Constitución ha funcionado bien, lo que ocurre es que es necesario reformarla. Ahora, no todos los países pueden decir que cada 40, cada 50 o cada 100 años destruyen su Constitución para hacer una nueva. ¿Con qué base? ¿Con qué sentido? ¿Con el ánimo de atacar y machacar a la parte contraria? No, señor. La Constitución ha funcionado bien y lo que necesitamos es reformarla. ¿Qué está pasando ahora? Ahora mismo hay una discusión muy grande en la ciudadanía española con los partidos políticos. Porque estamos viendo casos de corrupción, porque estamos viendo un gran poder de las jerarquías de los partidos, porque estamos viendo poca democracia interna, porque estamos viendo cómo unos se protegen a otros, porque estamos viendo cómo desde el poder ejecutivo y desde el poder legislativo se manipula el poder judicial. Luego, desde Ciudadanos no pretendemos destruir la Constitución para nada, lo que pretendemos es reformar aquello que no funciona, garantizando algunas cosas. En primer lugar, garantizando una clara separación de poderes, que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial estén claramente separados. Por otro lado, eliminar los privilegios de los políticos. ¿Por qué los políticos tienen derecho a acceder a tribunales especiales, a los tribunales superiores de justicia, y no como todos los demás tribunales ordinarios? Porque se pretende proteger entre ellos. Eso se tiene que acabar.
Queremos despolitizar la justicia. Queremos garantizar la transparencia de las instituciones vía Constitución. Queremos acabar con la primacía del varón sobre la mujer que todavía conserva la Constitución española para la jefatura del Estado. Queremos acabar con ello, queremos reformarlo. Queremos exigir una mayor democracia interna a los partidos políticos. Queremos garantizar una serie de derechos sociales, como puede ser, por ejemplo, el derecho a la protección de datos, derecho a la iniciativa legislativa popular, que ahora se hace una cantidad muy grande de firmas que no es accesible. Queremos dar más participación a la ciudadanía en la reforma de la Constitución. Tenemos mucha experiencia durante estos años, hemos trabajado juntos, no es el momento de destruir. Ciudadanos, lo que garantiza es que vamos a construir entre todos una Constitución mejor, con la participación de todos los que ven resultados, de todas las fuerzas políticas y de toda la sociedad. Bien, primero agradecer la invitación a este debate. No son todos los debates donde Unión Progreso y Democracia está invitado, y yo soy concejal en el Ayuntamiento de Las Rozas y también miembro de la dirección de UPyD. Y la verdad es que la reforma constitucional para nosotros ha sido algo que siempre ha defendido Unión Progreso y Democracia. En el acto fundacional del partido, en septiembre de 2007, ya lo dijo Rosa Díez, que había que reformar la Constitución. Y hay que reformar la Constitución para arreglar lo que no ha funcionado del todo bien. Es complicado hablar de la reforma constitucional sin entrar en el título octavo, como nos pedía el moderador, pero nuestro objetivo en la reforma de la Constitución es defender la igualdad de todos los españoles. Para nosotros es fundamental hacer una reforma que defienda la igualdad, que recupere competencias, que acabe con privilegios de algunas comunidades autónomas sobre otras, como es el caso de Navarra y del País Vasco, y por supuesto definir la estructura del Estado que queremos en nuestro país. Para definir la estructura del Estado, el mejor sitio es la Constitución. Nosotros estamos a favor de adelgazar esta administración que tiene diputaciones provinciales, que tiene que fusionar ayuntamientos, que es algo que defendemos desde UPyD, y creemos que la reforma de la Constitución tiene que abordar estos proyectos de futuro para mejorar lo que es nuestra democracia. O sea, lo que no ha funcionado bien deberíamos de reformarlo en la Constitución. Nosotros hablaremos también de la reforma de la ley electoral. Para hacer una reforma de la ley electoral buena, deberemos tocar la Constitución. Posteriormente hablaremos también, supongo, de la separación de poderes que acaba de mencionar Ciudadanos, y es algo que nosotros debemos garantizar en la reforma constitucional. A día de hoy lo que vemos es que parece ser que muchos partidos sí han abrazado la idea de que hay que reformar la Constitución. La primera vez que lo defendimos en el Congreso de los Diputados parece que estábamos diciendo una barbaridad, que cómo éramos capaces de pedir o abrir un debate en España sobre la reforma constitucional, y parece ser que el debate está hoy a la orden del día, como podemos ver en prácticamente todos los partidos políticos que se presentan en las próximas elecciones. Es importante que digamos exactamente lo que queremos defender en esa reforma constitucional, hacia dónde la quiere enfocar cada partido político, porque no podemos decir que queremos reformar y punto, o que queremos, algunos hablan de incluir singularidades en la Constitución, pero es que singularidades de algunas comunidades autónomas, que yo sepa, singularidades tienen todas. Hasta Extremadura tiene sus singularidades, y nosotros lo que defendemos es una reforma para garantizar la igualdad de todos los españoles, que es lo principal. Luego, en el título octavo, explicaré las competencias que nosotros defendemos que recupere el Estado y las competencias que deberían ser de las comunidades autónomas, y también se ha mencionado acabar con los aforamientos o introducir mecanismos para garantizar la participación ciudadana el día de mañana en nuestra Constitución. Es un poco la idea de reforma constitucional que defendemos desde el PID. Muchas gracias. Partido Popular. Pues muchas gracias, buenos días, gracias por la organización por invitarme. Bueno, yo aquí ya he escuchado unas cuantas cosas que ilustran, que pueden indicarnos cuál es el camino, lo que está pasando en España. Hemos escuchado de una persona que es Lidia Popular, que nos representa, y que quiere cambiarla completamente porque es un desastre o ha sido un desastre la Constitución española. Hemos encontrado también posiciones más moderadas que creen que hay que cambiar algunas cosas. Bueno, la respuesta del Partido Popular es que sí se puede y se debe reformar la Constitución. Tan es así que ya se ha modificado 2 veces. Se ha modificado la Constitución española. Es verdad que asignan artículos que no tenían una especial protección y que por lo tanto no exigían especiales mecanismos. Pero hay que pensar qué queremos que sea una Constitución. En España sabemos mucho de constituciones. Tengo aquí apuntadas desde el siglo XIX, 10 constituciones, 4 proyectos que no llegaron a nacer, entre ellos uno que no llegó a nacer
de una república federal que no llegó a durar ni un año, a 1873. Como experiencia tenemos alguna. Yo creo que no hay un país en el mundo que sepa más de haber hecho constituciones que España. Creo que solo nos gana Francia, y 14 constituciones desde la Revolución Francesa. Al aducir como argumento de fracaso la longevidad de una constitución, a mí me parece muy traído por los pelos, precisamente lo contrario. La más antigua del mundo es la de San Marino, 407 años de constitución, el Estatuto de la República de San Marino. La segunda, digamos, más conocida y más utilizada, la de los Estados Unidos de América, que tiene 228 años de antigüedad. La última reforma constitucional, a la vista de la Constitución de Estados Unidos, se modifica por enmiendas a la Constitución, que se añaden a la Carta. La última reforma tiene 45 años, en la que permitió el voto a los 18 años y desde el año 71. No me parece que la Constitución de Estados Unidos sea un mal ejemplo a seguir. Pero si la tenemos más cerca, la Constitución de la Quinta República Francesa, y ya digo que Francia también sabe algo de constituciones, porque ha tenido 14 en los últimos 2 siglos, tiene ya 57 años. A mí me parece que lo que hay que buscar de una Constitución, que es un marco, una regla de juego, es precisamente que permanezca en el tiempo, que permita gobiernos de unas y de otras ideas. En España, en estos 37 años, y yo creo que nadie dudará de que de toda la historia constitucional española han sido los 38 años, más 37 años, más fértiles, de mayor prosperidad, de mayor libertad, de mayor igualdad, de mayor justicia social de nuestra historia. Hay algunos que dicen que esto es un horror. Yo, que me pongan un ejemplo. Tenemos 10 constituciones que han estado vigentes en España. Que me digan cuál de ellas ha sido una constitución. Por cierto, la única que ha sido refrendada por el pueblo en el referéndum, con una amplísima mayoría de nuestra historia. El resto ha sido aprobada legalmente y legítimamente por los órganos constituyentes, por asambleas, por cortes, algunos en estatutos otorgados por la corona. La única que ha sido refrendada por el pueblo. Y además la única que no es... Ha habido otra, luego me referiré muy brevemente a ella, porque no es la más antigua la que tenemos ahora. Hubo una que duró algo más, duró 40 y tantos años, 47 años, y la Constitución de la Restauración. Son las dos únicas constituciones que nacieron del consenso, que no eran constituciones de un partido político que se imponía al resto de la sociedad española, al resto de las ideas, al resto de los partidos políticos. Yo sospecho que algunos de los que quieren cambiar la Constitución lo que quieren es imponer la suya. Y bueno, yo creo que no estamos cerrados a ninguna reforma. El problema es qué reforma queremos. Aquí hemos escuchado, escucharíamos todas las opiniones del mundo. Hemos escuchado la opinión de quienes creen que hay que reducir o recortar el Estado autonómico. Luego hablaremos de él. Escucharemos a otros que lo que quieren es un sistema federal. Escucharemos a otros que quieren dar un sistema confederal que conceda el derecho de autodeterminación a determinadas zonas de España. Si el problema nunca es ponerse de acuerdo en el objetivo, reforma de la Constitución, sí. El problema es qué tipo de reforma. Ahí hemos escuchado las sugerencias de que hay que acabar con la corona, porque es anacrónico, ¿verdad? Tener una jefatura de Estado simbólica y sin poderes por derecho de sangre. Bueno, pues es la que tiene en Dinamarca, la que tiene en Noruega, la que tiene en Suecia, la que tiene en el Reino Unido, la que tiene en Holanda, la que tiene en Australia, la que tiene en Nueva Zelanda. No parece que sean unos ejemplos de países que vayan demasiado mal. Y repúblicas, podríamos poner ejemplo, iba a estar hablando 3. Cuba, la República Popular de Corea del Norte, o la República Islámica de Irán. Repúblicas. Yo creo que hay que abrir una reforma y una revisión de la Constitución, porque es verdad que además algunos artículos están agotados. Pero yo creo que con una condición, que esa reforma o esa nueva Constitución, si se planteara el caso, tuviera al menos los mismos consensos que tuvo la Constitución vigente del año 70. Los mismos consensos
y los mismos apoyos, y que no sea la imposición de unas minorías que pueda ser la Constitución de todos. Y ojalá durara esa Constitución que tiene la nueva 37 años o 200 años como la Constitución de Estado. Bueno, muchas gracias. Podemos. Muchas gracias. Y gracias por organizar este debate y por contar con todas las fuerzas políticas. Creo que esto hay que mencionarlo y destacarlo, ¿no? Contar fuerzas que hoy no están representadas en el Parlamento y fuerzas que posiblemente lo estén y otras que han sido excluidas de determinados debates. Quiero reivindicar eso desde Podemos y que todas las fuerzas deben estar incluidas en el debate. Por cierto, hablo en nombre de Podemos, pero yo soy portavoz de ECO en Madrid, porque Podemos incluye en su candidatura a formaciones políticas muy variadas, de Compromís, a Nova, a distintas fuerzas de todo el Estado. Estamos conformando un movimiento que aglutina a distintas fuerzas que proponen un cambio. Y al lado por donde ha acabado Ricardo habla de constitucionalismo español y yo hablo de constitucionalismo español y la práctica de su suplantación, porque todas estas constituciones han sido grandes avances en España, pero continuamente las fuerzas reaccionarias se han ocupado de echarlas para atrás. Y nos ha mencionado que la Constitución se puede reformar, y efectivamente, el Partido Popular y el Partido Socialista han reformado la Constitución muy recientemente. Reformaron el artículo 135 y se cargaron ese gran consenso democrático y social que nos permitía hablar de un marco en el que nos sentíamos cómodos. Ese marco en el que nosotros, los ciudadanos españoles, entrábamos, trabajábamos muy duro y a cambio de ese trabajo tan duro y una parte que se retiraba de los impuestos íbamos a tener un estado de bienestar, unos servicios públicos de calidad. Un espacio donde nuestros representantes públicos nos sometían a valores democráticos. Y eso quiere decir, Ricardo, que el Partido Popular no se lo tenía que haber llevado crudo todos estos años que lleva gobernando la comunidad. Lo que ha pasado con la Gürtel, lo que ha pasado con la Púnica en nuestra región, es lo que ha generado un gran descontento con el sistema político actual. Y desde el régimen del 78 lo que queremos es un modelo de alternancia bipartidista entre dos partidos que se reparten el poder y que no vienen a representar nuestros intereses. Representan los intereses de aquellos que llenan los sobres del Consejo de Ministros del Gobierno nacional. Son aquellos que tienen de tesorero y que han tenido de tesorero a Bárcenas. Son esos intereses los que defienden los intereses de los que llegan los sobres. Y claro que hay que reformar la Constitución, porque han roto el consenso, han roto el marco de convivencia, han roto el espacio en el que nosotros nos sentíamos cómodos y representados como ciudadanos. Y por eso hay que revisar el modelo de Estado, bueno, de eso hablamos luego, ¿no? Pero habría que revisar al menos el marco democrático. El marco democrático que lo que ha pedido la ciudadanía, y voy a sacar aquí el 15 de mayo de 2011, que parece que no ha pasado nada, pero han pasado 4 años y nadie ha hablado de lo que pasó el 15M. El 15M, ciudadanos de este país salieron a reivindicar otra manera de hacer política. Salieron para pedir que querían ser ellos los que incidieran directamente en la configuración de las políticas públicas. Y cuando nosotros hablamos de que hay que abrir un nuevo marco de reforma constitucional, será para incorporar mecanismos de participación directa de la ciudadanía. ¿Sabéis lo complicado que es poner una iniciativa legislativa popular en marcha? Yo estuve recogiendo firmas para que se pararan los desahucios mientras el Partido Popular hacía oídos sordos en el Congreso. Mientras nuestras voces no se oían, más de 1 millón de personas firmaron en un papelito para que se cambiara la ley. Un derecho de la vivienda que está positivado en la Constitución. Lo que pasa es que no lo podemos exigir directamente ante los tribunales. Y esto es lo que hay que pelear en esta reforma. Que los derechos sociales se incorporen al texto constitucional y sean directamente exigibles ante los tribunales. Eso es un marco, porque nos dijeron que no pasaba nada, que España iba a irse desarrollando y que ese desarrollo económico iba a repercutir en un mejor reparto de riqueza, en una garantía de una sanidad de calidad, en una educación pública y accesible, y resulta que nos hemos encontrado con la reforma del 135 y que las tasas universitarias han subido un 110 el primer año y luego nos han bajado un 10% las tasas para contarnos que están haciendo un esfuerzo ahora que las cosas van mejor, ¿no? O sea, que en el fondo han subido un 100% las tasas. ¿Qué ha pasado? Que muchos estudiantes han tenido que abandonar la universidad. Pues habrá que empezar a positivar esas cosas, porque yo entiendo que el marco de convivencia pasa por una serie de derechos
de derechos sociales que estén reconocidos, que pasa por una mayor participación ciudadana y un nuevo sistema electoral del que creo vamos a hablar luego, que incorpore pues, sistemas de proporcionalidad y equidad. Muy bien. ¿Para el PSOE? Buenos días a todas y a todos. Me llamo Miguel Ángel Ferrero. Soy portavoz del Grupo Municipal Socialista de Las Rozas y secretario general de Las Rozas, del PSOE. Fui elegido en primarias, fui elegido en la Asamblea por voto libre, directo y secreto de los afiliados y de los militantes, ya hace, pues, en este caso, un año, cuando llega un año, y anteriormente a la Secretaría General de 2 años. Lo digo porque la elección de los cargos públicos y la elección de los cargos orgánicos por voto libre, directo y secreto, yo desde que estoy en la vida política, que es desde hace 3 años y medio, 4 años, pues ha sido el pan nuestro de cada día en mi partido político, el Partido Socialista. La Constitución es algo fundamental, por eso se llama la Carta Magna, más fundamental, por lo que se rige nuestra convivencia, por lo que se rige todo lo que hacemos todos los días, es la norma básica del Estado, es algo que impregna a todo el Estado, la forma de gobierno, la forma de Estado, los derechos sociales del Estado, todo lo que nos importa a todos y a todas, no solo a los españoles, sino a las personas que viven en España. Por eso, cuando la Constitución necesita reformarse, hay que tomárselo muy en serio. Nosotros, después de un debate amplio, de un debate profundo, pensamos que la Constitución necesita ser reformada porque ya no es la España de 1978, que es cuando se aprobó el 6 de diciembre, cuando otras personas, no yo, que no estaba en ese momento, no tenía edad para estar, aprobaron una constitución que nos trajo una sanidad pública universal en el año 86, con el gobierno socialista, en un momento que teníamos $5.000 de renta per cápita, ahora tenemos 30.000, y la sanidad pública va hacia atrás. Quiero decir con esto, como a modo de ejemplo, que todo lo que se ha hecho a lo largo de los años con esta Constitución ha sido algo fantástico, ha sido algo muy bueno para España y reconocido en todo el mundo, reconocido por todos y por todas las personas del mundo y desde luego de España. Una Constitución que nos ha reportado amplísimos beneficios, pero es el momento de tener unos pequeños cambios. Es el momento de introducir ciertas cosas en la Constitución española que son necesarias. Aparte de la reforma del Estado, que hablaremos luego de la reforma empresarial, que hablaremos luego del tipo de Estado en otra mesa, yo quería apuntar una serie de reformas concretas que creo que es necesario, aunque hay muchas más, pero una serie de reformas muy concretas que creo que marcan un poco el debate que hemos tenido para hacer este cambio. Bien, primero los derechos sociales. Los derechos sociales se han demostrado que no están suficientemente bien transcritos en la Constitución porque en esta última crisis los derechos sociales han sido recortados, los derechos sociales han sido cercenados y es necesario que no vuelva a pasar. Es necesario también cambiar e introducir aspectos necesarios en cuanto a la igualdad. La igualdad no de españoles, la igualdad de personas que viven en España y personas que les afecta la Constitución española. Es necesario hablar de igualdad en cuanto a género, la igualdad de la mujer y del hombre, la igualdad en las listas electorales, listas cremallera, hombre, mujer, mujer, hombre. Es necesario hablar de la igualdad de la mujer y el hombre en el trabajo, el derecho a decidir de las mujeres, el derecho a decidir. Y es necesario en todos los aspectos que podríamos hablar de la igualdad, ya no solo la de género, sino con todas las personas que hoy en día se sienten discriminadas por razón de su sexualidad, por razón de su religión o por cualquier otra razón que hoy determina y que está determinada en el artículo 14. Por otro lado, y voy terminando, fortalecer también los derechos y libertades, abolir la pena de muerte en tiempo de guerra, una sociedad más democrática en la que se exija a todos los partidos políticos realizar primarias,
y que todos los cargos públicos sean elegidos por primarias dentro de sus partidos políticos y que además los que se presentan a candidatos y a presidentes sean las primarias abiertas, las primarias abiertas para los presidentes de gobierno, de las comunidades autónomas y también del gobierno de España. Y por último, es necesario, y en fin, podríamos hablar también del Consejo General del Poder Judicial, pero me voy a centrar luego en eso. Por último, hay que introducir en la Constitución española también la doble vocación que tiene España, la vocación iberoamericana y la vocación también que tenemos con Europa. Es necesario introducir una serie de cambios que nos plantee como un Estado que mira Europa y que mira Latinoamérica como todos nuestros países. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente. Estamos hablando de la ley electoral, la ley 2, que es suficientemente polémica como para hablar de ella y bueno, la pregunta es bien simple. ¿Qué hacemos con la ley 2? ¿La mantenemos? ¿La cambiamos? ¿Sistema mayoritario? ¿Sistema proporcional? Empezamos por aquí, por ejemplo, por empezar por medio. Bien, hablábamos de, bueno, también desde el principio defendemos un cambio de la ley electoral en UPyD, hablábamos anteriormente de la reforma de la Constitución. Para reformar la ley electoral, pues se pueden hacer de diferentes maneras. Desde UPyD, pues creemos firmemente en cada ciudadano un voto, que no nos gusta que el voto de una persona valga más en función de la zona del territorio de España donde viva. Y claro, para hacer estos cambios podemos hacerlo con las reglas que tenemos a día de hoy. Se podría buscar un sistema más proporcional, porque tenemos unos mínimos marcados por circunscripciones que se pueden variar. A día de hoy fijados en 2, se podría bajar en 1. Se podría quizás aumentar el número de diputados para buscar una mejor proporción el día de mañana, cuando se repartan escaños entre pues comunidades como Madrid, donde conseguir un escaño por Madrid necesita alrededor de 100.000 votos, cuando un escaño por otras provincias se consigue con bastante menos votos. Entonces, desde el principio hemos defendido que hay que hacer una reforma de la ley electoral y se tiene que contemplar desde el principio. Para hacerla bien, se tiene que contemplar desde la reforma constitucional. Y también nosotros abogamos por listas abiertas. Es verdad que hacer listas abiertas a día de hoy sería un mecanismo complejo, pero tenemos que ir hacia ello. Sería un paso positivo para nuestro país, como camino a esas listas abiertas, unas listas desbloqueadas donde un partido político te presenta una lista y tú puedas alterar el orden de las personas que van dentro de esa lista. Nosotros desde UPyD lo defendemos. Y defendemos la elección directa de los alcaldes de los municipios, que pasaría por una segunda vuelta, unas elecciones de segunda vuelta en los casos que fuera necesario. Entonces, son cambios importantes para tener un sistema democrático mejor y nosotros venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo y he resumido brevemente las diferentes opciones que se podrían abordar. Lo que es necesario y está claro, y España lo tiene que abordar y tiene que, como decía anteriormente el representante del Partido Popular, por supuesto hay que buscar un amplio consenso tanto en la reforma constitucional como también en lo que es la reforma de la ley electoral. Muy bien, seguimos por Izquierda Unida. Bien. Bueno, nosotros, aparte de que en esto siempre hay dos visiones, ¿no? Creo que también es interesante que cuando llegan las elecciones esto parece el Black Friday, ¿no? Porque hay gente que ha pasado décadas en el gobierno y luego se le ocurren las reformas que jamás ha hecho. Nosotros, como fuerza ahora Unidad Popular, pero desde luego como Izquierda Unida que está dentro de Unidad Popular, somos uno de los principales damnificados de la ley electoral, con lo que es evidente, lo llevamos defendiendo mucho tiempo. La ley electoral hay que cambiarla porque está ideada precisamente para perpetuar el sistema de alternancia, el sistema bipartidista, es decir, los dos partidos que en elecciones tienen muchas diferencias, pero que luego se juntan para reformar el 135, o se juntan para respaldar el TTIP, o se juntan para tantas cosas. Y una de las cosas para las que siempre han estado juntos es para impedir que partidos a su izquierda tuvieran una representación que fuera un reflejo más fiel de los votos que obtenemos. Es decir, Izquierda Unida con 1 millón de votos, ni de lejos tiene la representación que le correspondería. Se da el lujo ahora de no invitarnos a los debates de televisión, de no invitar a Alberto Garzón, porque total, solo hemos tenido 1 millón de votos en el Estado español. Realmente una situación vergonzosa que solo se mantiene debido al interés común del PP y PSOE de perpetuar esa situación.
Por lo tanto, claro que hay que reformar la ley electoral, claro que hay que desechar el sistema DON y tenemos que buscar fundamentalmente eso, que los votos no se pierdan por el camino. Y no solo en los votos, porque la reforma debería afectar también a la participación en los parlamentos. Es decir, el 3% que se ha fijado en algunos sitios nos parece mucho más correcto que el 5%. Esto lleva a una mayor pluralidad. Ayer en otro debate nos decía un representante de la derecha que es que la pluralidad es un galimatías. Yo es que es al revés. No sé qué me pasa, que me encanta, ¿no? La pluralidad, y lo que me da pánico es la uniformidad, porque además la viví también. Sí, yo era joven, pero un momento todo de la dictadura. Entonces, realmente el cambio de la ley electoral es un síntoma claro de salud o enfermedad democrática. En nuestro caso, a pesar de una constitución que se quiere comparar con la norteamericana, Dios mío, realmente esto se ha mantenido así de una manera injusta durante estos 31 años. Muchas gracias. Partido Popular. Bueno, vamos a ver. Yo a veces tengo la sensación de que hay personas que están absolutamente humilladas por un principio adanista. Parece que la humanidad no ha hecho nada en su historia, que los 200 años que se lleva de constitucionalismo en el mundo, el sistema democrático, parlamentario, parece ser que nadie ha aprendido nada, no se ha hecho nada bien, y vienen aquí unos milagreros a través de unos modelos idealizados. No conozco un solo sistema electoral absolutamente proporcional en ningún país del mundo. No sé qué modelo pretenden. Yo supongo que hay dos básicos. Modelos mayoritarios, donde lo que se busca sobre todo es la estabilidad, es decir, se prima a las fuerzas más votadas para permitir gobiernos sólidos o estables. Bueno, el modelo proporcional, que es el que garantiza mayor pluralidad. Naturalmente, cuando uno está jugando luego en posiciones electorales, algunas ya reguladas constitucionalmente, esos criterios pues, se corrigen o se matizan. Y cuando aplican criterios correctores, como es el sistema DON, el sistema DON es sobre un sistema proporcional. El que tenemos en España es un sistema proporcional. Y pluralidad alguna hay. En nuestro Parlamento, cuando hay ahora 14 fuerzas políticas representadas, no parece que sean pocas representadas en los órganos legislativos colegiados. Pero bueno, todo cabe estudiarlo, todo cabe reflexionarlo. Ahora, planteo lo mismo que antes con respecto a la reforma constitucional. Todos creemos que hay que hacer mejoras en el sistema electoral, que es la otra pata esencial, donde son imprescindibles consensos amplísimos. Porque no vale un voto más para cambiar una constitución, no vale un voto más para declarar la independencia de un territorio, o no vale un voto más, por ejemplo, para suprimir derechos de minorías. No, eso es lo que ampara los textos constitucionales y que exigen amplísimos consensos. Lo hay, yo me temo que no. Yo me temo que algunos buscarán, pero interpreto así Izquierda Unida, que hubiera una sola lista nacional con criterios de proporcionalidad absoluta. Supongo que esa es la idea, que el modelo que ellos están planteando. Hay quienes plantean que la circunscripción sean las comunidades autónomas. Habrá quien plantee sistemas mayoritarios unipersonales. Porque luego, es verdad, todas estas cosas no son caprichosas. Tienen sus efectos, ventajas e inconvenientes en esta vida y también en política. Lo tiene todo. El sistema mayoritario tiene una ventaja que aquí echamos muy de menos, que es que el representante se vincula directamente con su representado, no con la cúpula de su partido político. Un senador, un diputado o un congresista de Estados Unidos o un diputado británico se debe a su electorado antes que a su partido político, porque le eligen a él, a la persona, no a una lista llena de nombres anónimos que se pretende, que hagamos una lista de 450 personas y se reparta eso. Pues no, eso tiene una ventaja, sí, la pluralidad. Desde luego garantiza que se aproxime más el voto a la representatividad, que todas las fuerzas estén representadas, pero desde luego aleja al representado del representante y desde luego no facilita el gobierno sólido. Yo solo sé que la experiencia demuestra que, por ejemplo, la República del Weimar tuvo, que es la que
permitió. Hitler no fue un golpe de Estado. Hitler fue elegido por un legislativo de régimen proporcional, que era de la República de Weimar. No garantiza nada un sistema proporcional con un sistema mayoritario. Yo insisto, sobre todo cuestiones tan técnicas que se hagan con criterios homogéneos también. Porque lo que no puedes tener es un sistema mayoritario para los alcaldes y una legislación de régimen local parlamentaria que da la competencia al pleno. Eso es ingobernable. ¿Nos planteamos pasar a otro tipo de sistema? En Francia tiene un sistema mayoritario, en Gran Bretaña tiene un sistema mayoritario, en Alemania tiene un sistema mixto. Bueno, cabe reflexionarlo. Yo lo único que estoy pidiendo es consensos amplísimos y no la imposición por un voto, o a veces por menos, de una parte de la sociedad que se puede. Muy bien, Partido Socialista. Pues es necesario esto que el debate sobre el régimen electoral es necesario, yo creo, ponernos todos de acuerdo. El sistema electoral no es algo que se deba de cambiar por un gobierno de turno. Yo creo que es muy necesario que el sistema electoral esté amparado por la amplia mayoría del arco parlamentario. Cuando se hizo este sistema electoral, así fue. Y eso es muy importante porque son las reglas del juego. No son las reglas del juego constitucionales, pero se acercan bastante a las constituciones. Es decir, es algo que tiene que caer el consenso de todos. Se me olvidaba decir antes, cuando hablaba de la Constitución, que cuando hablamos los socialistas de un cambio en la Constitución española, hablamos de que tendremos que dejarnos cosas por el camino. Porque es más importante el consenso que el disenso. Es más importante el consenso que llevar a cabo nuestras propuestas. Lo más importante es que la mayoría se sienta representada por esas propuestas, que los cambios sean consensuados. Pues bien, para el sistema electoral también es necesario el consenso de casi todos. Los consensos, si es posible, de todos, de un arco parlamentario grande. Yo creo que es muy necesario un sistema más proporcional, pero también es cierto que el sistema español, el sistema que tenemos ahora mismo, es casi proporcional dentro de cada circunscripción, y el problema son las circunscripciones, que hay circunscripciones grandes que aportan menos diputados proporcionalmente que circunscripciones pequeñas. De hecho, estaba mirando mientras estábamos hablando, y por ejemplo en Ceuta, que da un escaño, pues tiene 84.963. Cuesta 63 votos, costaría un escaño. Claro, en Madrid son 174.000, que es la que más, por poner un poco también el extremo por arriba, ¿no? 174.000 votos, claro. Pero dejar a Ceuta sin representación, pues también es un problema. ¿Dejamos a Ceuta solamente con un tercio de escaño, con un cuarto de escaño? O le decimos, no, Ceuta y Melilla ahora, para que podáis entre los dos a garantizar un escaño, un representante? Bueno, es una opción. A lo mejor nos podemos poner de acuerdo con esa fórmula. Pero lo cierto y verdad es que el sistema que tenemos también dota a las provincias que tienen menos habitantes de cierta representación. El caso de Ceuta es paradigmático. No alcanzaría, ni mucho menos, más que un 2/3 de escaños y no podría tener ningún tipo de representación en el Estado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es compaginarlo uno con lo otro, como se hace en todas las partes del mundo, en todo el mundo, hasta en Grecia, donde gobierna Syriza, como sabéis, con un 33% alcanza la mayoría absoluta. En todas partes del mundo. Recordemos a Bush ganando unas elecciones también por este sistema y por aquello que se dio en Miami, ¿no? Que por pocos votos de Miami, por unos poquitos votos menos en todo Estados Unidos, al final ganó las elecciones el que sacó unos pocos votos menos, por este sistema de los territorios. En fin, es necesario compaginar las dos cosas, de no dejar sin representación a los pequeños territorios, pero también es necesario una mayor representación de la proporcionalidad. Es necesario dotar de mayor proporcionalidad. Y en el sistema electoral no solo esto es lo más importante, hay otras cosas muy importantes, como son dos. Una, listas abiertas,
listas abiertas para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes y, en segundo lugar, elección por primarias abiertas de los candidatos a presidentes de gobierno, como decía antes, con la reforma constitucional. Es decir, que la democracia interna de los partidos salga también fuera de los partidos políticos para todas aquellas que se consideran, todas aquellas personas que consideran que son también partícipes de esa ideología. De tal manera que los ciudadanos no sean unos meros votantes de unas siglas, que también puedan votar personas. Bueno, yo no sé vosotros, pero yo he escuchado al Partido Socialista y al Partido Popular hablar de que están muy a favor de la proporcionalidad del sistema y, sin embargo, enumerarnos aquí todas las desventajas que tendría un sistema proporcional. No, yo he dicho que más proporcional, en ningún caso he dicho que a favor del sistema. No me has oído, he dicho otra cosa. A mí me ha El parecido de ahora es bastante proporcional. medianamente claro. A ver si vamos a elegir a Hitler con un sistema proporcional. Lo que nos falta por hoy. Es que es escandaloso. Mira, nosotros queremos un sistema más proporcional. Y hay maneras de alcanzar la proporcionalidad. Se puede alcanzar el sistema proporcional, por ejemplo, con la circunscripción autonómica, que es la que nosotros proponemos. Para eso habría que reformar la Constitución. Sabéis que la Constitución blinda la circunscripción provincial. Y el problema de la circunscripción provincial, que no nos pierdan, porque a veces nos dicen que aquí los sobrerepresentados son los nacionalismos periféricos, nos cuentan. La verdad es que los grandes beneficiados del sistema electoral actual son el Partido Popular y el Partido Socialista, y por eso no se ha cambiado. Lo que pasa es que en Soria se reparten 2 diputados. ¿Y quiénes se los reparten? Así es. Es imposible que un partido que consigue más del 15% de los apoyos en una provincia como Soria obtenga representación. Todos esos votos se pierden. Pasa lo mismo en casi todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de Castilla-La Mancha, y por eso no quieren cambiar el sistema electoral. Y este país es un país muy plural, y por eso necesitamos un sistema electoral más proporcional. Porque no estamos en un país en el que haya una única sensibilidad, sino que tenemos tanto sensibilidades identitarias como tenemos sensibilidades políticas muy variadas. Y como tenemos regiones tan dispares, necesitamos ese sistema. No vamos a renunciar a aquellas circunscripciones, pero al menos vamos a ponerlas a un tamaño que permita una mayor proporcionalidad, como puede ser la Comunidad. Y por otro lado, hemos hablado del umbral. La Comunidad de Madrid tiene un umbral del 5%. No, el 5%. La Comunidad de Madrid tiene un umbral del 5%. Es para las elecciones autonómicas la que tiene el umbral del 5%. Existe, deberíamos limitar por Constitución que ese umbral se mantenga en el 3%. No puede ser que los partidos que obtengan un 4% no obtengan ni un diputado en las asambleas de los distintos parlamentos autonómicos. Es indignante. Y bueno, hemos hablado todos del modelo, pero quiero decir, el hecho de que vayamos a un sistema proporcional no puede ser una barrera para que se introduzcan sistemas de participación directa de la ciudad. Por ejemplo, el escaño 351. Que cuando se lleve una iniciativa popular al Parlamento, pues tenga un espacio para que los movimientos sociales la puedan no solo defender, sino además estar presentes a lo largo del debate, participar de las réplicas, contrarréplicas, y que la ciudadanía, que ha sido capaz de reunir, que ahora mismo son 500.000 de firmas, porque puede, 500.000 de firmas, al menos tengo un representante allí para pelearse y para defender lo que dan de ciudadanos a reclamar. Y hemos hablado mucho de cómo cambiar la ley, y muy poco del problema de la financiación de partidos y de la falta de rendición de cuentas de los partidos. Y esto no hace falta grandes cambios legislativos. Hay partidos que publican sus cuentas en su página web y que publican en qué se van a gastar los dineros en campaña electoral. Y lo tienen ya publicado. Podemos lo hace, ECO lo hace, hay muchos partidos que lo hacen. Yo pido que más que palabras vayamos a los hechos. Vamos a ver cuántos de estos partidos nos hablan hoy de cambiar la financiación de partidos y cuántos lo están haciendo ya, aunque la ley no obliga. Porque no hace falta esperar a una gran reforma constitucional, no hace falta esperar a un gran cambio legislativo. Si queremos hablar de rendición de cuentas, pues se puede hacer desde ya. Se puede ir y bajarse al terreno y rendir cuentas los diputados ante las asambleas de barrio. Eso se puede hacer ya.
Yo soy concejal de una candidatura de Unidad Popular, una candidatura que engloba a Podemos, a ECO y a otras formaciones políticas, y aquí, en Alcalá, también hay una candidatura que forma parte del gobierno. Y esa gente se baja al barrio y rinde cuentas ante la gente que le ha votado y responde a sus preguntas. Y eso es la rendición de cuentas de los cargos públicos. ¿Que le tiene que estar positivada la ley? Naturalmente. Pero mientras tanto ya se puede hacer, ¿eh? Y yo me remito a los hechos. Porque ya se ha hecho y eso es lo que vamos a hacer. No hace falta... Bien, muchas gracias, ciudadanos, por favor. Bien, vamos a ver. Aquí hemos visto que muchos quieren poner en marcha una reforma de la ley electoral, que es necesario el consenso. Yo quiero recordar que hasta ahora esa reforma no se ha producido y ese consenso no ha sido posible porque el Partido Popular y el Partido Socialista no han querido. Vamos a poner la cosa un poquito, estamos en la universidad, hay que poner las cosas en contexto, hay que profundizar. ¿Por qué tenemos este sistema, esta ley electoral? Porque cuando se hizo la Constitución, lo que se buscaba era la estabilidad. Veíamos una etapa de transición que daba cierto miedo y buscábamos la estabilidad. ¿Qué es lo que se buscaba? Aquellas comarcas, aquellas provincias, aquellas regiones españolas más conservadoras, más tradicionales, más estables, es decir, del interior, hablamos de zonas del interior de Castilla, hablamos de zonas del interior de Extremadura, que es de zonas del interior de Cataluña, hablo tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, que esas zonas tuvieran una mayor representación, porque garantizan una mayor estabilidad y garantizan una mayor posibilidad de poder para los partidos gobernantes, es decir, para el Partido Popular y para el Partido Socialista. Son ellos los que no han querido nunca reformar la ley electoral porque son los grandes beneficiarios. Vamos a ver, decían que eran los grandes beneficiarios PP y PSOE. Hay uno más, CIU, y otro más un poquito a medias, pero también PNV. ¿Por qué CIU, con un porcentaje de votos muy inferior a Izquierda Unida, que está aquí al lado, tiene una representación mucho mayor? Cuando estamos hablando del gobierno del conjunto de España. Porque interesaba esa ley, porque interesaba a los partidos grandes. Y PP y PSOE han sacrificado la representatividad de los partidos pequeños para beneficiarse ellos. Luego, lo que España necesita es cambiar la ley electoral para permitir una mayor participación de fuerzas sociales que tienen mucha más fuerza, que tienen representación, que tienen ideas para gobernar este país. Luego comentaba en el curso de Centro de Melilla. Es que el problema no es ese. El problema viene por la falta de utilidad del Senado. Tenemos una Cámara de Representación Territorial que es un cementerio de elefantes. Que el presidente de aquella comunidad autónoma que no sabemos dónde colocar, le mandamos al Senado. En vez de ser una auténtica Cámara de Representación de todos los territorios, donde todos tengan su voto, donde todos puedan participar, se ha convertido en una Cámara, pues es un aparcamiento de antiguos políticos. ¿Qué falta? Falta también democracia interna. Este sistema lo que obliga, lo que haría necesario que los partidos tengan democracia interna, y no la tienen. Le voy a poner un ejemplo. Cuando se votó la ley del aborto, hubo en el Partido Popular 4 diputados que votaron en contra conforme a su conciencia. Esos 4 diputados, ¿dónde están en las siguientes listas? Han quedado excluidos. Luego, por este sistema electoral, lo que se favorece es que aquellos diputados que son fieles, no que sean válidos, no que sean inteligentes, no que sean trabajadores, no, que sean fieles con el poder, aquellos siguen en las listas. Y aquel diputado que tiene ideas propias, aquel diputado que quiera cambiar las cosas o que tiene una conciencia y no puede votar algo en contra de su conciencia, ese diputado es automáticamente excluido y apartado. Luego tenemos un sistema político que lo que favorece es precisamente la partitocracia. Yo quería resaltar, se ha hecho el caso de Alcalá de Henares. Mirad, en Alcalá de Henares es una lástima que no hay ningún representante más, yo soy concejal aquí en Alcalá, lo puedo decir. El único partido político que está siendo transparente 100%, que estamos publicando nuestras nóminas en nuestra página web, el único es Ciudadanos. Ningún otro, porque no les interesa. Comunicaba, ya hemos pedido que publiquen las cuentas del partido Somos Alcalá de Henares y no las han querido publicar. ¿Por qué? Porque según han reconocido primero estaban transfiriendo ellos parte de sus sueldos a Somos y a ver qué pasaba, a ver cómo se descontar. No las han publicado, yo no sé por qué. Luego, el único partido que está trabajando con transparencia aquí en Alcalá de Henares es Ciudadanos. Luego nosotros aplicamos aquello de que una cosa es predicar y otra es dar trigo. Nosotros damos trigo, nosotros aprobamos, apoyamos y promoveremos una modificación de la ley electoral basada en el consenso, pero basada en el consenso de todos, con una mayoría amplia por la que participen todos. Y no sea bloqueada por los grandes partidos PP y PSOE, que por sus intereses individuales, por mantenerse ellos en el poder, están bloqueando a todos los demás. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta, por favor. Os pido brevedad a todos, un minuto porque no tenemos tiempo y luego abrimos turno a la gente que está aquí presente. Y es simple, ¿cómo solucionamos el problema de la formación y
cómo hacemos si no se ve afectado la separación de poderes, es decir, estoy hablando concretamente del Poder Judicial. Rápidamente comenzamos con el PSOE. Sí, yo primero que quiero decir Un minuto, que, por favor. sí, pero antes que nada quiero decir que mis cuentas, mi declaración de la renta, lo que tengo, que es mi casa, mi coche, y mi nómina, que está publicada en la web del Partido Socialista, cualquiera de los que estéis aquí podéis acceder, como la que está de la mayoría de los que somos concejales y todos los candidatos, desde luego, del Partido Socialista. Podéis saber cuánto cuesta mi coche, cuánto cuesta mi casa y lo que gano al mes. Lo digo porque para no está un botón, lo demás pues se habla. Pero yo lo tengo publicado, como todos nosotros lo tenemos publicado desde hace mucho tiempo. Lo digo por estas cosas de la transparencia. Hablamos de corrupción y de separación de poderes. Bien, tenemos un problema que es cierto, ¿no? que los poderes deben de separarse más de lo que se han separado hasta ahora, pero también tenemos un problema que tenemos que tener, que tenemos que pensar en ello. Nosotros, evidentemente, yo no creo que los jueces deban elegir a los jueces, porque yo no he elegido a los jueces para que elijan a otros jueces. Son los ciudadanos los que deben elegir a los poderes públicos. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo tenemos que reformar eso para que ciertamente los partidos políticos no puedan influir como se está influyendo, y es cierto que hay un problema en España con eso, para que no puedan influir en otros poderes públicos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se puede pensar, y nosotros hemos pensado, después de un debate amplio, con una amplia mayoría de personas, que se puede crear una serie de comisiones, en las que estén personas que entiendan sobre el asunto, que elijan a las personas más capacitadas por mérito y capacidad, que planteen una gran lista de personas y que luego esa lista de personas, con todos los informes que se hagan públicos para conocimiento de toda la ciudadanía, y que después de eso sean debatidas en unas comisiones parlamentarias para que finalmente sean elegidas. Ese es un procedimiento de separación de poderes, pero podríamos entrar en otras posibilidades, o sea que hay más posibilidades para la separación. Lo que es cierto es que hay que separarlos, pero no es menos cierto que nosotros no creemos en que los jueces o el que sea elija a otras personas que les van a dirigir cuando a ellos no les ha elegido nadie para estar ahí, sino que se les ha elegido una oposición. Los gobiernos, los poderes públicos tienen que estar elegidos por los ciudadanos. Muy bien, Podemos. Bueno, hablamos de corrupción y creo que es el problema que más preocupa a los ciudadanos, y a mí me habría gustado escuchar alguna propuesta concreta para luchar contra la corrupción por parte del Partido Socialista. Me ha llamado la atención que no se haya puesto ninguna sobre la mesa. Y es dramático el problema de la corrupción porque a ver, aquí hay que hablar siempre de víctimas de la corrupción y de responsables de la corrupción. Y yo me voy a dirigir directamente hoy a los responsables de la corrupción. El responsable de la corrupción es el Partido Popular. El Partido Popular ha creado un sistema de corrupción en el que se han estado repartiendo los sobres de dinero que llenaban las principales empresas de este país para luego legislar a su favor. Y además ha habido una corrupción también cuando han salido de los órganos de dirección política para entrar a formar parte de esas empresas para las que han elaborado legislaciones a la vez. Y yo creo que el ejemplo más claro que tenemos en este país de esto es el oligopolio energético. El Partido Popular lleva 4 años frenando un modelo económico basado en las energías renovables y en un cambio de modelo energético, generándonos una mayor dependencia del petróleo. Luego vamos a hablar de todo ello porque tiene implicaciones en política exterior y explica por qué tenemos un problema con los refugiados. Vamos a hablar también de ello porque explica por qué se está generando poco empleo. Vamos a hablar de los problemas que ha traído la corrupción. Y el Partido Popular, que habría gustado hablar después, porque el Partido Popular nos va a decir que son casos aislados, que son responsabilidades individuales, y eso no es así. Las listas de los partidos políticos, hoy por hoy, las configuran los partidos políticos. Y no puede ser que en esas listas en las que incorporan a la gente que quiera, da la casualidad que siempre se corrompen los de la lista del Partido Popular. No solo da la casualidad, sino que además
sino que además el Partido Popular no se hace responsable. Es como si no fuera por ellos. Yo creo que una de las primeras medidas que hay que tomar es la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos en materia de corrupción. Porque el dinero que se ha robado hay que devolverlo. Y si la persona que se lo ha llevado no lo tiene y tiene que ir a la cárcel, no pasa nada. El partido lo tiene que pagar. Y esto hay que ponerlo encima de la mesa. No es que no sea responsabilidad del partido, lo es. Y el Partido Popular ha ido concatenando durante 18 años tesoreros que han llevado una contabilidad del partido, una contabilidad al mar, una contabilidad que no sabemos de dónde han venido esos dinero. Y esto es dramático. Hemos visto en los periódicos de todos los países, cada día además, es que cada día hemos visto en los periódicos de España y en la prensa internacional reflejado que el Partido Popular, el partido de gobierno, es que se dice pronto, el partido de gobierno estaba repartiendo sobresueldos que venían del dinero del que se desconoce la procedencia, que los tesoreros del Partido Popular tenían cuentas en Suiza, que las personas que han estado tomando las decisiones políticas en este país tenían una contabilidad oculta. Y mientras tanto nos han estado apretando el cinturón al resto. Esto es lo que es una vergüenza. Y yo creo que la principal medida que he puesto sobre la mesa, esta desde luego es efectiva, pero luego hay que destacar una cosa muy importante, y es que se ha reformado el Código Penal, se ha reformado la Ley de Seguridad Ciudadana para callar las penas, para que nadie estropee los mítines del Partido Popular ahora en campaña electoral. Y ahí está la trampa, porque se ha reformado no para castigar a quienes a los que más perjudica la ciudadanía. Está invertido el proceso. Las cárceles están llenas de gente que han cometido pequeños delitos y los parlamentos hoy por hoy están llenos de gente que han cometido grandes delitos. Y esto hay que cambiar. Ricardo, brevedad, por favor. Una sombra representante de Podemos anticipe lo que luego vaya a decir. Y desde luego, si aquí en España hay algún partido que esté condenado, no imputado ni sospechoso, condenado por financiación irregular, hay 4. Uno es ya desaparecido la Unión Mallorquina, otro es Convergencia Democrática de Cataluña, Unión Democrática de Cataluña y el Partido Socialista Obrero Español. No está el Partido Popular, en el caso Filesa, en el que fue condenado un tesorero y un senador. En cualquier caso, el Partido Popular no ha sido condenado Con sus leyes. con las leyes y con los jueces que hay, que no son míos. No puede ser que prescriba un delito de corrupción. Las leyes las hace la mayoría, lo que representa a la mayoría del ciudadano. Ahora, también me sorprende la mala educación porque yo no he interrumpido a nadie. Y estoy recibiendo bofetadas por todos los lados. Pero no interrumpo a nadie cuando dice auténtica barbaridad. Y por cierto, yo me lo voy a mirar cuando si Podemos, que parecía hace unos poquitos meses ser una esperanza blanca, pues enseguida se ha empezado a burlar y sin haber tenido responsabilidades de gobierno, porque no existía, lógicamente, pues han salido algunos casos que no sé si es corrupción o son corruptela, pero son muy feos. Y tenemos casos en tu propia candidatura al Congreso por Madrid. No voy a decir nombres, porque no me gusta en esto, pero todos sabemos sabemos el caso de Monedero con la Universidad Complutense, sabemos el caso de Rejón, que también ha sido, no he dicho que sean corrupciones, no he dicho que sean delitos penales, que son comportamientos bastante feos, y que han permitido que haya expedientes contra ellos por las universidades. A mí es que me parece que la corrupción no es solo en el ámbito político. Ayer hemos asistido a las imputaciones penales de la Sociedad General de Autores, por ejemplo, donde aparece también algún personaje famoso en España de los que alardeaban de otro tipo de cosas. Pero yo en esto distingo lo que son responsabilidades individuales, que son las penales. El culpable debe pagar y debe perseguirle a la justicia, y no tengo ningún empacho de decir que a mí me parece que el señor Bárcenas un granuja que debe pagar con cárcel y además devolver lo que haya saqueado de lo que son las organizaciones a las que uno pertenece. No demuestra el que no haya nadie imputado de ciudadanos más
que Ciudadanos no ha tenido ninguna responsabilidad de gobierno. Parece que un partido que nace nuevo no tenga diputados, o que no tenga personas que tengan algún tipo de cargo de sospecha de corrupción. Todos los partidos, y por desgracia la sociedad española, más allá de los partidos, porque hemos asistido a casos de instituciones financieras, a casos de sindicatos, a casos, ya he dicho, de doctores. Por desgracia la corrupción se ha extendido en España y sí que creo que hay responsabilidades políticas. Yo creo que el Partido Popular tiene responsabilidades políticas porque ha gobernado en España y el gobierno tiene ninguna responsabilidad porque no ha modificado a tiempo las legislaciones que tienen que evitar este tipo de cuestiones. Como tiene responsabilidad el Partido Socialista y desde ese punto de vista no culpo a nadie más de las responsabilidades políticas, claro que la tenemos. Ahora, también es verdad que el único partido que en los últimos tiempos, tarde, probablemente poco, pero el único que ha llevado un paquete completo de medidas para combatir la corrupción, porque ha llegado a ser efectivamente la primera preocupación española, ha sido, por desgracia, demasiado recientemente el Partido Popular. Y cuando todos se alardean aquí de la transparencia de los partidos políticos, la nueva transparencia, porque creo que el único partido transparente que hay en España, como indican los índices internacionales, ha sido UPyD, el único de los partidos políticos españoles, es porque hay una ley de transparencia aprobada hace 2 años por el Partido Popular que obliga a que antes del 9 de diciembre de este año todos los partidos políticos, organizaciones sindicales, patronales y administraciones públicas tengan su información publicada en las páginas web, por obligación legal. No vengamos ahora a ponernos la medalla que hemos sido todos muy buenos, no. Hay una ley que ha dado un plazo de adaptación de 2 años y el día 9 el que no incurrirá en responsabilidad. La organización política o administración pública, y eso son medidas como tantas otras que ha llevado el Partido Popular. Ahora, acepto mi parte de culpa, no la personal, pero sí la de los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista, que hemos tenido la ocasión, porque hemos gobernado y hemos tenido mayorías en los parlamentos, para no habernos anticipado a esta lacra, a este problema de la sociedad española, de haber puesto los límites. Y sobre la separación de poderes, una sola cuestión. Me parecen muy poco autorizados los que enterraron al que lo inventó, fue Montesquieu. Y me parece que los que enterraron a Montesquieu, defensor de la separación de poderes, pretendan ahora que hay que... Yo sí que creo que deberíamos pensar los sistemas en los que los partidos políticos, aunque tengamos mayoría, mandemos menos y tengan más influencia en la propia sociedad. Por desgracia, esto es mucho más fácil predicar que dar trigo, y no lo hemos hecho los que hemos tenido responsabilidad de gobierno. Yo recuerdo que a José María Aznar levantó la bandera de la Regeneración Democrática y ese capítulo de su programa no se cumplió. Porque sí, había que devolver la independencia a los entes reguladores, que no nombres los partidos políticos, la Comisión del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, porque no son solo los tribunales de justicia donde los políticos estamos presentes y no deberíamos estarlo. Y pensar en otros tipos de mecanismos sociales. A mí no me asustan nada las prestaciones que los jueces le digan a los representantes o los médicos a los suyos, o otros sistemas, por ejemplo, que funcionan en otros países. ¿Por qué no pueden ser los jueces vitalicios? Los jueces en España están muy bien preparados y son muy profesionales. Por desgracia, porque el órgano de gobierno de los jueces está ordenado por nosotros. Y lógicamente aquí todo el mundo trata de tener amiguetes hasta el infierno. Pues con esos sistemas tenemos que acabar. Yo no tengo ninguna duda de que exige también un consenso, porque son cuestiones políticas. Gracias, Ricardo. Muy bien, pues me sorprende las intervenciones, sobre todo la reflexión que ha hecho el representante de Podemos. Es verdad que el Partido Popular tiene gran parte de culpa, pero la corrupción en España desde el principio UPyD la ha denunciado como corrupción generalizada, porque se te olvida, yo creo que los casos del Partido Socialista, como puede ser el caso ERE, u otros casos. De hecho, están apareciendo casos, y lo han dicho también anteriormente, en los partidos emergentes, tanto en Ciudadanos como en Podemos, y nosotros desde UPyD creo que hemos demostrado como veces nuestro empeño en la lucha contra la corrupción, pero nuestro empeño en hacerlo desde las instituciones. El caso Bankia comenzó con UPyD buscando a otro partido, a otro grupo en el Congreso de los Diputados
para abrir una comisión de investigación. Y ningún grupo quiso apoyar la petición de UPyD de comisión de investigación y tuvimos que acudir a los tribunales, que es donde aparecieron las tarjetas black, donde imputamos a más de 150 altos directivos de este país. Y en gran parte, quizás la situación que vive UPyD ahora mismo tiene que ver con ese caso Bankia, donde tocamos, y hablando mal las narices, a mucha gente importante de este país. Y así nos trata a día de hoy tanto los medios como los grandes poderes de España. Ese fue el caso Bankia y en nuestros 8 años que tenemos 0 imputados. Y sí se puede tener imputados sin gobernar. En los ayuntamientos, los propios grupos municipales manejamos dinero para nuestro trabajo día a día y tenemos que rendir nuestras cuentas. En UPyD la rendición de cuentas internas es brutal. Decía anteriormente de Ciudadanos que ellos son 100% transparentes, los únicos que publican sus cuentas en la web. En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, UPyD publicaba antes que ustedes sus cuentas y fue UPyD en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares quien denunció al anterior alcalde por corrupción y está imputado a día de hoy por corrupción. Y en materia de corrupción tiene mucho que ver el otro punto, que es la separación de poderes. Porque UPyD, y aquí no sé qué dirá representante de la izquierda plural o unidad popular, no participó del reparto de la tarta del Consejo General del Poder Judicial, donde se repartieron los cargos tanto Izquierda Unida como el PSOE, como el Partido Popular, como Convergencia y Unión y el PNV. Tanto decir en la pasada campaña electoral, parece que la ciudadanía no tiene memoria, pero Gallardón defendía la separación de poderes y defendía un sistema diferente para elegir al Consejo General del Poder Judicial, pero a la hora de la verdad se repartieron la tarta, lo que nosotros llamamos la tarta de la vergüenza, lo que denuncia un Progreso y Democracia, porque al día de hoy todo el mundo está muy dispuesto a reformar la Constitución, muy dispuesto a cambiar la ley electoral, muy dispuesto a que haya separación de poderes porque hay elecciones el 20 de diciembre. Pero a la hora de la verdad, cuando tuvo en 2013 que elegir el Consejo General del Poder Judicial, pues se lo repartieron entre los mismos. Y mientras haya una justicia politizada, va a haber corrupción asegurada en este país, porque ellos eligen a los jueces que luego les tienen que juzgar. Y desde el Progreso y Democracia hemos peleado hasta en el Tribunal Constitucional para denunciar este tipo de hechos que a nosotros nos avergüenzan. Y es verdad, somos sobresaliente en Transparencia Internacional antes que ningún otro partido. Es verdad que queda mucho por hacer en este país. La ley de transparencia que mencionaba el Partido Popular es mejorable y nosotros consideramos que es mejorable, que tiene que ser un derecho del ciudadano el poder acceder a la información. Y lo que pasa en este país, y de todas las reformas que hemos hablado hoy, y tiene mucho que ver con la corrupción, no depende de palabras, depende de voluntad política. Y UPyD, otra cosa no habrá hecho, pero lo que ha demostrado en los años que han estado en las instituciones es que tenemos voluntad política de querer cambiar las cosas de verdad. Queremos actuar dando ejemplo, queremos cambiar las cosas desde abajo con un trabajo duro, con un trabajo institucional que a veces no está tan bien valorado. Igual la politización de la justicia a la ciudadanía pues no le llega porque cree que no le van a tener que juzgar nunca, que es un problema de otros, pero la politización de la justicia es una de las lacras de nuestro sistema democrático, porque solo si hay separación de poderes funcionará bien la democracia en nuestro país y a día de hoy no la hay. Y UPyD yo creo que preguntaría también a Ciudadanos, porque Ciudadanos ya 10 años en Cataluña, donde se han descubierto casos de corrupción brutales, y en estos 10 años que lleva Ciudadanos en Cataluña, su labor institucional, pues en lucha contra la corrupción, a mí se me antoja un poco floja. O sea, las medidas que ustedes hayan podido llevar en el Parlamento catalán durante estos 10 años se me antoja un poco floja. Me dirán ustedes, es que ustedes están judicializando la política. No, nosotros aportamos la vía institucional en todas las instituciones que tenemos representación. Pero cuando vemos que algo no se soluciona y siguen cometiéndose barbaridades, no dudamos en acudir a la vía judicial y descubrir los grandes escándalos que se han descubierto en este país. Muchas gracias. Muy bien, Ciudadanos, por favor. Sí, vamos a ver, vamos a ir con datos, porque aquí se dicen muchas cosas en vacío, vamos a ir con datos. El partido que tiene más causas abiertas por corrupción en España es el PSOE, 264 casos abiertos. Os recuerdo alguno, caso Eres de Andalucía, caso de fraudes en la formación, caso Merca Sevilla, Malaya, Madeja, Pokémon. El segundo es el Partido Popular con 200 casos. La trama pública con 250 millones de euros, en el que está imputado Francisco Granado, que es el número 2 de Esperanza Aguirre. Y como Esperanza Aguirre tiene alguna responsabilidad porque su número 2 haya participado en semejante trama de corrupción. Los papeles de Bárcenas, en el que se ha demostrado toda la corrupción que había en el PP, en el que miembros del Partido Popular han reconocido que han recibido sobresueldos como Santiago Abascal, Pío García Escudero, Jaume Matas, San Ignacio del Burgo, Cristóbal Páez. Yo me pregunto, el presidente del Partido Popular, el señor Rajoy, ¿desconocía que se manejaba toda esa cantidad de dinero negro en su partido? ¿Alguno de vosotros se cree
que ese montón de dinero negro que se manejaba en el Partido Popular, que pagaban unos unas comunidades para que les concedieran obras en contratos en otras comunidades autónomas, ¿alguno de vosotros se cree que eso no lo conocía el presidente del partido? Es una pregunta abierta, vosotros pensad lo que queréis. Por ejemplo, en Canadá, 43 casos, dicen de Ciudadanos, no hay ningún candidato de Ciudadanos ni ningún representante público de Ciudadanos que esté imputado por corrupción. Sin embargo, he dicho que de UPyD no hay ninguno. Aquí cerca, en la Alcalá de Henares, porque somos de Alcalá, lo conocemos, Anselmo Bendaño, diputado, porque, entre otras cosas, aquí en la Alcalá de Henares se gastaron 7.000 euros del presupuesto municipal, que es para el grupo municipal, para actividades municipales, se lo gastaron en comilonas, en tickets de comida. Perdón, déjenme terminar. Tickets de comida son comilonas. Lo cierto es que está denunciado. Perdón, lo cierto es que está denunciado y está imputado. Bien. ¿Por qué no hay separación de poderes? Porque a los principales partidos políticos no les interesa. Llevan años gobernando, llevan 40 años, PP, PSOE, y no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque les interesa nombrar a los presidentes de los tribunales superiores de justicia. ¿Y por qué les nombran? Porque ellos van a ser los que luego juzguen los casos de corrupción en los que estén implicados, estén imputados representantes políticos. Lo primero que pedimos separación de poderes, lo primero. Pero lo segundo, acabar con los privilegios que son vergonzosos de los representantes políticos, que en ningún país del mundo se da semejante cantidad de privilegios. Que no es admisible que un diputado autonómico, y aquí en la Alcalá tenemos casos de diputados autonómicos, de partidos políticos, que están sospechosos, que están amenazados, que están en la investigación, pero que está bloqueada la investigación porque están aforados. No tiene ningún sentido proteger a un representante político. Si comete un delito que le juzgue, que yo confío en la justicia, si mañana yo soy sospechoso, a mí que me juzgue un juzgado de aquí al lado, está un juzgado. No un juez especial que le ha nombrado el presidente del partido que va a tener una visión especial de cómo tratar. Pero sabéis más, resulta que gran parte de los que son imputados y luego son condenados porque las pruebas son tan evidentes que no se pueden sostener, gran parte de ellos luego son indultados por sus partidos. Luego llega y el PP indulta a los del PSOE y el PSOE indulta a los del PP. Y entre ellos se apañan. Por eso no quieren reformar la justicia, porque no les interesa. Y hemos visto casos vergonzosos como manifestaciones a la puerta de la juez Alaya, manifestaciones machistas de representantes del Partido Socialista, representantes de los sindicatos, diciendo: vete a tu casa a cuidar a tus niños, cuando esa mujer lo que estaba haciendo es trabajar para perder casos de corrupción. Luego a los partidos principales no les interesa. Por eso no quieren que haya renovación en España, por eso no quieren cambiar la ley, por eso no quieren que haya independencia judicial. Desde Ciudadanos vamos a trabajar en serio porque eso es posible. Unidad Popular, por favor, terminamos. Sí, bueno, pues precisamente porque todo tiene una historia y todo tiene raíces, no todo empezó en el 78, no empezó el paraíso terrenal en el año 78, sino que la historia viene de antes. No somos nosotros los que defendemos un libro que dice que Adán fue creado del barro y Eva de una costilla de Adán. Y es el franquismo lo que se arrastró en la estructura del Estado. Y se arrastró de una forma muy especial en el terreno de la justicia, de la separación de poderes y de la corrupción. ¿Por qué? Porque el aparato del Estado que tenemos es el heredero directo del aparato del Estado formado bajo una dictadura corrupta y criminal. Y ese aparato se heredó en todos los estamentos del Estado, sin abordar las reformas que hubieran sido imprescindibles. De hecho, hemos tenido hasta el heredero del TOP en forma cambiándole de nombre. Bueno, la mayoría no sabréis, yo sí me acuerdo, el Tribunal de Orden Público, el encargado de perseguir los delitos contra el Estado, y sin embargo la Audiencia Nacional rompe el principio constitucional del juez natural predeterminado por la ley, y ahí la tenemos. Es decir, que luego se hacen los juegos, se hace la ley corcuera, la ley de la patada en la puerta, porque no todo empieza con la ley de seguridad ciudadana, tiene un precedente, aunque esta sea la más grave, y la reforma del Código Penal. Es decir, toda la limitación de libertades que se da, porque no solo los jueces y el sistema como se eligen, es el marco también en el que se aplica la ley y con qué medios se aplica. Es todo un conjunto el que se hereda, por lo tanto, corrupción y privilegios van de la mano. ¿Qué es las puertas giratorias? Sino corrupción de la peor especie. Que dirigentes políticos después vivan directamente a sueldo, eso no nos hace concluir que ya vivían a sueldo de esas mismas empresas mientras gobernaban. Porque claro, pobre Montesquieu, con la división de poderes,
que fue un gran avance en su momento, por supuesto, como la máquina de vapor fue un gran avance en su momento. Pero el cuarto poder, el que realmente domina la sociedad, el que nadie elige y nadie controla, es el poder económico, es el poder de la banca, es el poder de las finanzas, es el poder de los oligopolios. Y ese es el que controla el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y eso es lo que tenemos en este momento en la sociedad. Viéndolo, claro. ¿Eso quiere decir que no aceptamos reformas? Claro que sí. Igual que digo que el sistema de salario es injusto, pero lucharé cada día por el aumento de los salarios en el dinero que podamos. Pero lucharé por abolir el sistema del salario. Igualmente, en el sistema judicial lucharé por cambiar este sistema, pero cualquier reforma democrática bienvenida sea. Y la primera es que los jueces sean elegidos democráticamente, es decir, es un estamento en el que no ha entrado la elección directa, en ninguno de sus niveles. Porque es que me hace gracia que la judicatura está politizada. ¿Cómo no va a estarlo? Decirme un aspecto de la sociedad que no esté politizado. La educación no está politizada, entonces el problema es que tenemos profesores politizados. No, bien, quiero decir, todo está politizado. El problema no es politizado, el problema es cuando no hay justicia, cuando no se aplica, cuando ni siquiera en el tiempo, cuando no hay medios, cuando los juzgados son un auténtico desastre, cuando tienes que esperar años a veces simplemente por una reclamación de cantidad laboral para que se llegue a hacer justicia. No, porque la inmediatez, si alguno estudiáis derecho, sabéis que es una de las características intrínsecas de la justicia. Por lo tanto, lo que pasa en España es que no hay justicia. Hay que empezar desde la base para cambiar eso, y también entra la dotación económica, porque no es suficiente. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, voy a abrir un turno muy breve de 5 minutos máximo de preguntas, por favor. Un momento, vamos a hacer luego la siguiente mesa y las siguientes mesas, mejor dicho, van a ser 2 preguntas tratando de enlazarlo todo, porque si no vamos a acabar aquí a las que relatamos. Pero incluso un poquito más tarde. Entonces, venga, sin más dilación, preguntas a quien sea. Sí, Primero este señor de rojo. Bueno, Levántese y pregunte a... No, es en general. No, a uno, por favor, no tenemos tiempo. Bueno, pues vamos a ver. Veo que el señor Ricardo Pedro hace que la Constitución es fabulosa. Debe referirse a lo que manda la Constitución, se ha referido a constituciones antiguas que vienen de la antigüedad. Nuestra Constitución, en el artículo 1, en su punto 2, dice que la soberanía nace del pueblo. En el año 36, usted sabe, y se ha hecho usted referencia, he querido entender que debido a ese follón de las votaciones, de las leyes que había entonces para las votaciones, por eso vino después un golpe de Estado. He querido entender eso, más o menos. ¿O ha hecho referencia? No he hecho referencia a la Segunda República Española en ningún momento. Le hice a la Primera República. Bueno. Y es que el año 1873. No me referí, pero he entendido mal. Pero yo veo que en la Constitución del 78, como ha dicho... Por favor, preguntas bonitas. No tenemos tiempo de La exposición. Constitución del 78, ustedes, uno de los derechos fundamentales es el de la vida. ¿Por qué ustedes no están dispuestos a que, para que una persona pueda vivir, tiene que tener sanidad, que se tendría que recoger como derecho, educación, que se tendría, y derecho al trabajo y a la vivienda? ¿Por qué ustedes no pueden recoger eso? No se puede rectificar la Constitución, cuando esos derechos también son fundamentales para que una persona pueda vivir, que es el derecho fundamental, que es la vida. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. ¿Y no los ha visto usted en la Constitución? El principio del derecho a la vivienda, el derecho a la sanidad... No es fundamental. Son los principios rectores de la política económica y social. Está en la Constitución. Pero luego salen leyes de esa misma Constitución que están limitando esos derechos. ¿O no? En la Constitución. Sí. Se crean leyes a través de la Constitución y normas a través de la Constitución por los partidos elegidos en su día democráticamente. Había que entrar a ver cómo se hizo esa Constitución. Alguien antes hizo una pequeña referencia a cómo funciona el sistema constitucional de derechos, libertades y principios regulares.
hay 3 niveles que están precisamente sobre eso separados en el título 2. Están los que llaman principios y derechos fundamentales, que eso sí efectivamente tienen amparo inmediato judicial, no pueden recurrir a los jueces ordinarios o al Tribunal Constitucional por amparo y te protegen si te tratan de quitar la vida, pero veo los que se consideran derechos fundamentales. Y además sé que usted y yo y la Constitución va a estar más o menos bastante de acuerdo con la jerarquía. En segundo lugar, hay otros artículos que también dan amparo judicial, pero no tienen una protección especial constitucional a la hora de reformarlos, porque establecen criterios distintos, pero que aparecen como derechos y libertades. Y luego aparecen lo que son principios rectores de la política económica y social, que están en el mismo título de la Constitución. Estos no son exigibles inmediatamente, pero sí se tienen en cuenta en los tribunales, se tienen en cuenta en la legislación, y ninguna ley ni ninguna disposición administrativa, el acto administrativo, puede ir contra ellos, porque uno puede recurrir a esa ley por inconstitucional, porque vaya contra uno de los principios de la Constitución. Ahora, la Constitución no le asegura que el Estado le regale a usted un piso, ¿qué es lo que quiere decir? Sí le garantiza que usted tiene derecho a habeas corpus, es decir, que si es retenido en 48 horas debe pasar a disposición judicial. Eso se le garantiza a la Constitución inmediatamente. Pero que le entregue el Estado o el Ayuntamiento una vivienda, eso no está contemplado aquí en la Constitución. Pero sí que toda la legislación, toda la gestión de las administraciones públicas tienen que ir encauzadas a facilitarles a ustedes al conjunto de la sociedad de acceso a la vivienda y otros derechos y otras libertades y otros principios que recoge la Constitución. Gracias. Una pregunta más porque no tenemos más tiempo. Chico Es muy sencillo. Bueno, usted primero, venga, usted primero. Usted rápidamente, por favor. Sí, muy rápido. En las listas electorales elegimos una sigla de un partido y luego después una persona de ese partido se marcha por lo que sea motivo. ¿Pero a quién le está preguntando? Pues mira, el PSOE no nos sorprende, porque somos todos... Al señor del PSOE, venga. Señor PSOE, ¿por qué esa persona se marcha del partido y se queda y no se va a la calle y pasa el siguiente de la lista? Es decir, los trámpalas, ¿por qué consiste en eso? Vale, ¿Cuánto? ¿Pero en qué momento? ¿Cuando se va? ¿Por qué motivo? porque si está corrupto, ¿por qué no le quitan de las listas inmediatamente? No, corrupto no. Ahora de transfugido. Deja el partido y se marcha al grupo mismo y ahí queda. Y ese señor no se ha dirigido a él, se ha dirigido a su grupo, al partido, no se ha dirigido a él. No se le dice abiertas. Ha sido la lista del partido. ¿No saben lo que son trampas? Sí, lo sabemos. Pues miren, coincido con lo que está diciendo por una razón. Yo no sé, ¿tú te acuerdas lo que pasó en Madrid con 2 casos? Aquel golpe de Estado, iba a gobernar el Partido Socialista, Izquierda Unida, y ya no gobernó, y nunca más, ¿no? Nunca más ha gobernado. Entonces, claro que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Aquí hay que compaginar 2 cosas, y yo creo que merecen una reforma en este sentido. Por eso hablaba antes de listas abiertas. Mientras que se elija unas siglas, por las cuales yo creo que es importante que se elija unas siglas, pero también se están eligiendo personas. Entonces, nadie de un partido político actualmente le puede quitar a una persona que es concejal, que es diputado, le puede quitar de allí esos últimos con tamaño. Pero también te voy a poner el caso contrario. La falta de democracia interna en todos los partidos políticos, y perdonadme que lo diga, pero si alguno tira la primera piedra.